Listo. Entonces, bueno, pues muy buenos días para todos, mucho gusto. Si alguno no me conoce, mi nombre pues es María Camila Cadena Gaviria. Yo soy residente de Anestesiología y Medicina Perioperatoria del programa de la Universidad de La Sabana y el día de hoy vamos a hablar de monitoría hemodinámica. Listo, entonces pues a manera de introducción al tema, realmente esto es un tema muy extenso. La idea que teníamos para hoy, cuadrada con mi tutor, que fue el doctor Sánchez, es hablar primero de unos principios fisiológicos, luego hablar de la monitoría hemodinámica como tal y finalmente hacer como una integración del primer tema con el segundo tema desde algo que se llama como, que se conoce ahorita como coherencia e incoherencia hemodinámica. ¿Listo? Entonces, bueno, pues a manera de introducción, la monitoría estándar que nosotros como pues, servicio de anestesia utilizamos la actualizó la ASA por última vez en el 2011. Eso quiere decir pues que para el sol de hoy ya llevamos 14 años sin que esos estándares hayan sido actualizados. Sin embargo, pues la tecnología no ha dejado de avanzar, los nuevos como proyectos no se han dejado de hacer, entonces ahorita contamos con mucha más monitoría de la que contábamos para el 2011 y también apareció algo que pues salió como para cambiarnos la vida a todos, que es la inteligencia artificial, que también se ha metido mucho al mundo de la medicina y también están integrando monitores que cuentan con inteligencia artificial que nos permiten monitorizar a los pacientes. Otra cosa importante es que nosotros pues ahora tenemos un cambio de la pirámide poblacional, ahorita la población es mucho más longeva de lo que era antes y tenemos pacientes con una alta carga de comorbilidades que son llevados a procedimientos quirúrgicos complejos o procedimientos mayores, ¿listo? Entonces, pues esa monitoría inadecuada, por así decirlo, quedarnos muy en lo básico, lo que puede generar es que nosotros pues pasemos por alto o no identifiquemos condiciones críticas de los pacientes, como no las identificamos, no las tratamos a tiempo y por ende pues el que sale perjudicado es el paciente. Entonces, pues para este momento, como la anestesia contemporánea que se está intentando como introducir, lo que busca es integrar las variables macrohemodinámicas de los pacientes con las variables microhemodinámicas con el objetivo principal de asegurarle al paciente la perfusión tisular, que esa pues realmente debería ser como nuestra meta hemodinámica en los pacientes. Con respecto pues a los parámetros hemodinámicos, realmente parámetros hemodinámicos hay muchísimos, hay unos que se conocen como básicos, unos avanzados, unos macrohemodinámicos y unos microhemodinámicos, y cuando vayamos ya al final de la charla vamos a ver que los microhemodinámicos finalmente como que los subdividieron en microhemodinámicos y en celulares como tal, que hacen parte pues del metabolismo aerobio o anaerobio que pueda llegar a tener la célula. Los macrohemodinámicos básicos son la monitoría básica estándar, el electrocardiograma, la presión arterial, el tidal de CO2, la temperatura y la frecuencia cardíaca. No podemos olvidar que realmente los parámetros microhemodinámicos nosotros los podemos evaluar. En salas de cirugía es un poquito más complicado, pero la clínica igual está. Entonces, mirar el paciente de qué color está, mirar el tiempo del llenado capilar de los pacientes, mirar si tiene moteado. Recordemos pues, que el moteado empieza en los codos y en las rodillas y ya cuando lo vemos generalizado, pues ya es un paciente que tiene la microhemodinamia pues comprometida, los niveles de lactato, que cuando veamos ya al final, estos ya hacen parte como del componente celular y el gasto urinario. Y ya con respecto a lo avanzado, pues tenemos muchas variables y ahorita vamos a hablar de la mayoría de ellas. La presión venosa central, el volumen sistólico, cómo lo podemos medir, el gasto cardíaco, también hay muchas formas para medirlo, el DPDT, que es una medida pues de contractilidad miocárdica, que también ya más adelante vamos a hablar de ella. Los parámetros que nos hablan de respuesta a fluidos, la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, la elastancia arterial, la elastancia ventricular, todo lo que es el acople ventricular arterial y las presiones pulmonares, que ya ahorita pues vamos a hablar también de esa parte. Y con respecto a la microhemodinámico avanzado, pues todo lo que es la saturación venosa de oxígeno, los deltas de CO2 que podemos tener, la capnometría sublingual y la saturación de oxígeno que se puede medir en órganos específicos o la perfusión pues, tisular específica. Listo. Entonces, bueno, con respecto pues a los conceptos fisiológicos, el primer concepto que tenemos que hablar sí o sí, pues es el concepto de gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco pues es el volumen sanguíneo que se va a eyectar del corazón por cada minuto. Entonces, pues la ecuación es la que sale abajo, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que la vamos a tener pues determinada en litros por minuto.
hay un componente importante que tenemos que tener en cuenta aquí, que es la sístole auricular. Recordemos que la sístole auricular pues va a contribuir a ese llenado del ventrículo izquierdo. En un 15 o un 25% puede ser más, puede ser menos, depende de variables, depende de la precarga de esa misma aurícula, depende de cómo esté la frecuencia cardíaca del paciente, depende del PR, depende de la inotropía del paciente, de la poscarga que se le esté imponiendo a esa aurícula, o sea, del estado de la válvula mitral. Y otro concepto muy importante es el del volumen de fin de diástole. El corazón, pues realmente cada vez que bombea no eyecta el 100% de la sangre que tiene adentro, sino eyecta más o menos entre el 60 y el 80%. Entonces, pues lo que queda adentro es el volumen, pues el volumen diastólico final. Con respecto pues al índice cardíaco, recordemos que el gasto cardíaco es individualizado, si no todos los pacientes pues van a venir de la misma talla ni del mismo tamaño, entonces cuando nosotros multiplicamos el gasto cardíaco por la superficie corporal total, tenemos lo que es el índice cardíaco, que ya nos da en litros por minuto por metro cuadrado. ¿Listo? De las cosas muy relevantes con respecto al gasto cardíaco, pues es esta curva que la mayoría pues la hemos visto varias veces. Espérenme un segundito. Entonces, pues es la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, en el eje de las X vamos a tener el volumen, en el eje de las Y las presiones. A, B, C y D corresponden pues a la apertura y cierre de la válvula tanto aórtica como mitral. Digamos que esa es la parte que nosotros pues generalmente manejamos, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es en estas dos líneas moradas que están arriba y abajo. La línea superior, que sería el en Systolic Pressure Volume Relationship, o sea, la relación que tienen el volumen y la presión al final de la sístole, y la que tenemos aquí abajo, que sería esa misma relación, pero al final de la diástole. Cuando nosotros vemos la línea de acá arriba, entonces lo que estamos describiendo es como la presión máxima que puede generar el ventrículo izquierdo con un volumen, determinado. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí realmente es una medida de contractilidad cardíaca. Eso quiere decir que si esta linecita a mí se me va para acá, pues el corazón se está contrayendo pues de una manera adecuada, pero si a mí se me cae o si se vuelve más plana, pues estamos viendo como una contractilidad más débil. ¿Listo? Y cuando hablamos de la misma relación, pero a nivel diastólico, entonces estamos hablando o de rigidez o de compliance del ventrículo. Entonces, es el mismo principio. Cuando yo tengo una línea que es más plana, o sea, que va más hacia el eje de las X, tengo un ventrículo que pues tiene compliance, pero cuando a mí esa línea se me empina, o sea, se me va para este lado, estamos hablando pues de un ventrículo que está mucho más rígido. ¿Listo? Con respecto pues al gasto cardíaco, su segundo determinante, que era la frecuencia cardíaca, en el adulto normal promedio, la frecuencia cardíaca va a variar por ahí por los 70 latidos por minuto, y el ciclo cardíaco entonces va a durar más o menos 0.85 segundos. De esos 0.85 segundos, la mayoría es la diástole, la menor parte es la sístole. Entonces, con lo que, pues, o sea, con eso lo que podemos deducir es que si yo, o si el paciente, por alguna razón, tiene la frecuencia cardíaca muy aumentada, lo que va a pasar es que el tiempo de diástole se va a disminuir, y cuando yo disminuyo el tiempo de diástole, pues disminuyo el tiempo en el que se llena el ventrículo izquierdo, entonces se me cae el volumen sistólico. Y lo otro es que entonces las coronarias se perfunden en diástole, y si yo disminuyo mucho esa diástole, puede afectar la perfusión coronaria y puede aumentarle pues como la carga de trabajo al miocardio. Con respecto pues a los determinantes del volumen sistólico, la precarga, pues la ley de Frank-Starling lo que nos dice realmente es que una fibra se va a contraer con la fuerza con la que yo la estire. Entonces es como si yo cogiera pues este cauchito y lo estiro un poquito y lo suelto y se contrae un poquito, pero si lo estiro mucho, pues se contrae mucho. Hasta un punto en el que este cauchito se ceda, por así decirlo, o se rompa, y ya por más fuerza que yo le haga, pues él no va a hacer la contracción que hacía al principio. Entonces, pues eso es lo que pasa. Durante la diástole, pues el ventrículo, lo que estábamos hablando, se llena, las fibras se distienden y por esa misma distensión vuelven y se contraen. Entonces, con lo anterior, nosotros entendemos que si nosotros tenemos una contractilidad y una poscarga que se mantengan constantes en el tiempo, el volumen de fin de diástole se va a relacionar de manera directa con la precarga. Con respecto pues a la contractilidad, los cardiomiocitos tienen diferentes propiedades, pero pues para el caso de la contractilidad lo que sobresale es el inotropismo, y la inotropía realmente nos habla es como de la fuerza con la que el corazón se puede contraer. Entonces esto se va a aumentar por un aumento del influjo de calcio o por un aumento de la sensibilidad al calcio.
Y con respecto pues a la poscarga, que es el tercer determinante del volumen sistólico, es todas las fuerzas que se oponen a la salida de la sangre del ventrículo. Entonces la primera pues como barrera que se tiene que romper es la tensión que ejerce la misma pared del ventrículo, y la segunda es la resistencia vascular que haya después de ese ventrículo. Llámese resistencia vascular pulmonar si estamos hablando del ventrículo derecho, o llámese resistencia vascular sistémica si estamos hablando del ventrículo izquierdo. Con respecto pues a la función ventricular derecha, recordemos que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son diferentes la ley de Laplace nos habla como de esa geometría diferente que tienen los ventrículos. Esta ley nos dice que la tensión de una pared va a ser directamente proporcional a la presión que haya, directamente proporcional al radio e inversamente proporcional al espesor de la pared. El ventrículo derecho realmente es mucho más delgadito y es cónico si lo comparamos con el ventrículo izquierdo. Y eso, o sea, la conclusión más grande es que si nosotros le subimos muy rápido la presión al ventrículo derecho, el ventrículo no va a poder responder a ese cambio de la presión y va a fallar. Entonces, bueno, con respecto a la presión arterial, lo primero que tenemos que entender es que presión no equivale a flujo. Presión es presión, y la presión sale de la ley de Ohm, que nos dice que V es igual a I por R, donde V es el voltaje, la I sería la corriente y la R, sería la resistencia. Entonces, basados en esa línea, podemos, pues sí, como en esa misma ecuación, podemos sacar la ecuación de la presión arterial, que es el gasto cardíaco, por la resistencia vascular sistémica. Otra cosa que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que conforme la sangre se va moviendo por el árbol arterial, como las arterias van cambiando su diámetro y van cambiando su composición histológica y anatómica, la onda del flujo se va amortiguando con el tiempo. Entonces, de la presión arterial nosotros tenemos pues la presión máxima, que sería la sistólica, la presión mínima, que sería la diastólica, y la presión media, que nos va pues como a reflejar de cierta forma la presión que nosotros requerimos para la perfusión tisular. Y tenemos que entender que nada de lo que yo estoy hablando va aislado, todo se va como juntando, entonces todo es un conjunto de cosas, y la presión arterial media se puede afectar por el volumen sistólico, por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular sistémica o por la elastancia arterial. Con respecto pues a la presión arterial, pues también sale otro concepto que es muy importante que tengamos en cuenta, el concepto de la presión de pulso, que va a ser la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y la presión de pulso realmente se va a relacionar como con la elasticidad que tienen las paredes y con las paredes arteriales y con el volumen latido. Entonces, pues finalmente nos va a hablar o va a ser como un indicador de rigidez arterial. El valor normal realmente pues como que ronda los 40, que sería como el 120 menos 80, pero cuando nos vamos a hablar como de valores estrechos y valores amplios, ya los rangos son como valores estrechos menores a 25, los alcanzan a describir, valores amplios mayores a 100, dependiendo de las patologías que tengan los pacientes, pues los vamos a encontrar una presión de pulso pues expandida, el paciente que está séptico, el paciente que tiene insuficiencia aórtica severa, que está acortada, el paciente que tiene estenosis aórtica, que está hipovolémico, pues con hipovolemia severa también lo podemos encontrar. Con respecto pues ya a la presión venosa, que es como la contraparte de la presión arterial, el sistema venoso tiene una característica y es que tiene una distensibilidad 30 veces mayor que la arterial. Tolera pues en ese orden de ideas, mucho más fácil un aumento del volumen sin generar cambios importantes a nivel de la presión. Y en ese contexto, entonces, tenemos que saber que hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta, que son el de volumen estresado y el de volumen no estresado. Entonces, el volumen no estresado es ese volumen que yo tengo como para mantener que los capilares no se me cierren. En cambio, el volumen estresado es el volumen que a mí me está generando una tensión a nivel de la pared, es decir, que hace como una tensión hacia afuera en las paredes pues, que son elásticas de las venas, y esto va a facilitar el retorno venoso a la aurícula derecha. Con respecto pues, al flujo sanguíneo, realmente el flujo es el volumen que pasa por un área transversal de un vaso por unidad de tiempo. Entonces, en la ecuación del flujo, que es un delta de presión por resistencias, pues lo que necesitamos es que haya ese gradiente de presiones para sobrepasar la resistencia en cuestión. Y el flujo puede ser laminar, turbulento o transicional. Eso se establece de acuerdo al número de Reynolds, que es un número que no tiene como unidades, y cuando es menor de 2000, entonces estamos hablando de un flujo laminar, cuando es mayor de 4000, de un flujo turbulento, y cuando es mayor, cuando está en la mitad, de un flujo que está transicionando del uno al otro.
Y a partir de esto, pues lo que nosotros podemos entender es el efecto Wind, que es el arterial, que realmente es un modelo físico que describe que el sistema arterial va amortiguando de cierta forma como las fluctuaciones de la presión arterial, pero por las características que tienen los vasos sanguíneos, es decir, que tienen fibras elásticas, pueden funcionar como reservorios que durante la sístole mantienen, por así decirlo, el flujo, pero durante la diástole también lo pueden mantener constante. Con respecto al acople ventricular arterial, esto es un tema extremadamente complejo y podríamos hacer pues una charla realmente solamente de acople ventricular arterial, pero vamos a hablar pues de sus componentes principales, que son la elastancia arterial y la elastancia ventricular. La elastancia arterial realmente es una medida de la carga que está teniendo el ventrículo izquierdo, como consecuencia pues de las arterias que van después de él, y de la distensibilidad de estas arterias, también de la frecuencia cardíaca y de la impedancia aórtica. Y la elastancia ventricular, entonces, es una medida independiente de la carga de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Cuando ese acople no se da, lo que va a haber es una falla cardíaca y una pérdida de la capacidad del reclutamiento para la precarga. Entonces nosotros hablamos, o la literatura habla de un desacople cuando nosotros tenemos un índice EAEE, que sería pues de la estancia arterial sobre la estancia ventricular, mayor de 1.36. Aquí realmente solamente les quiero mostrar cómo cómo se evidencia el acople ventricular arterial, que vendría siendo en este punto. Esta línea que ustedes ven aquí es la elastancia arterial. Aquí el systolic pressure volume relationship sería como el subrogado de la elastancia ventricular, y este sería el punto del acople. Con respecto pues a la entrega de oxígeno o el DO2 es equivalente al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Recordemos que pues el contenido arterial de oxígeno está dado también por una ecuación que aquí tenemos escrita. Este 1.39 entonces es como la capacidad de transporte que tiene la hemoglobina, pues de transporte de oxígeno que tiene la hemoglobina, y este 0.003 es la solubilidad del oxígeno pues a nivel de la sangre, porque el 2% del oxígeno no va unido a la hemoglobina, sino que va disuelto en sangre. Y cuando hablamos del contenido venoso de oxígeno, pues como esta primera constante ya no es 1.39, sino que es 1.31, porque la ley de Bohr, o pues el efecto Bohr, nos explica a nosotros que en el ambiente que está rico en oxígeno, que sería la sangre arterial, que la hemoglobina capte oxígeno está facilitado, pero en el ambiente que está un poco menos concentrado de oxígeno, que sería pues el contenido venoso, esa misma unión pues se vuelve un poco más difícil, y por eso no es 1.39, sino que es 1.31. El DO2 normal, pues realmente es aproximadamente de 1000 mililitros por minuto, y cuando se utiliza pues como asociado al índice cardíaco de los pacientes es de 500 mililitros por minuto por metro cuadrado. Con respecto al consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno pues es la tasa a la cual el oxígeno se va removiendo de la sangre por los tejidos para su uso, y su valor normal aproximado sería más o menos de 250 mililitros por minuto, y la ecuación que lo establece pues es la última que tenemos aquí, que es como un derivado de la ecuación de Fick, y lo que nos dice es que el VO2 equivale al gasto cardíaco sobre la diferencia que hay en el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Y con esto podemos tener una extracción de oxígeno. La extracción de oxígeno, entonces, ¿de qué nos va a hablar? Del VO2 sobre el DO2. Y lo normal es que nosotros tengamos esa tasa de extracción entre el 20 o el 30%. Cuando eso se excede, entramos en algo que se llama, bueno, llegamos a un punto crítico que se llama DO2 crítico, en el que pues ya no se puede compensar más esa tasa de extracción, y lo que nosotros entramos a hacer es un metabolismo anaerobio. Entonces es lo que se ve en esta gráfica. Nosotros aquí entonces tenemos la tasa de extracción, el VO2, el DO2, en el punto D tendríamos más o menos un VO2 que estaría como en 300, por así decirlo, y un DO2 que estaría en 800. Eso quiere decir que la tasa de extracción ahí sí sería más o menos de un 30%, entonces la saturación venosa de oxígeno sí sería el 30%, que sería como lo normal que nosotros manejamos. Conforme nosotros nos vamos corriendo y vamos alterando ese DO2 y ese VO2, esto va cambiando. Entonces, cuando llegamos a la parte B, que sería el punto crítico, entonces donde ustedes se dan cuenta que yo tengo aquí un DO2 de más o menos 300 y un VO2 de más o menos 220, ya en este punto el metabolismo está en un momento pues 100% crítico. Lo que está pasando es que
La extracción a partir de ese momento se va a volver de 1 a 1. Y ya pues para el A, el DO2 es desigual con el VO2 y todo el oxígeno lo estamos consumiendo. O sea, no hay como una tasa de extracción, sino que la tasa de extracción ya sería del 100%. Y lo que se nos va a caer o cómo lo vamos a poder ver reflejado es en la saturación venosa de oxígeno. Y aquí entonces lo que vemos es que nosotros tenemos un aporte de oxígeno que es dependiente y un aporte que es independiente. Entonces, cuando yo tengo un delivery de oxígeno, pues como que, no sé cómo se dice, bueno, va a ser completamente independiente, pero cuando llega al punto del DO2 crítico, pues esto se vuelve dependiente del DO2 y en este momento vamos a empezar a entrar en un metabolismo aerobio y el lactato, por eso es que la curva del lactato empieza a subir en este momento. Bueno, algo que hoy pues no les había explicado es que esta curva realmente se entiende desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, pues este es el punto inicial y este es el punto final de esa gráfica. Con respecto pues a la perfusión adecuada a nivel micro, lo que les decía al principio, no podemos olvidar cómo está la piel del paciente, no podemos olvidar cómo está el llenado capilar, la diuresis de los pacientes también nos va a hablar sobre la adecuada o inadecuada perfusión, entonces es importante que no lo dejemos de lado. Con respecto al lactato, el lactato es un marcador de metabolismo anaerobio, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se puede producir por otras vías, entonces el paciente con falla hepática crónica, el paciente con falla renal crónica puede tener cierto grado de hiperlactatemia que nosotros pues tenemos que tener en cuenta como base del paciente. Entonces el punto de corte va a ser de 2 milimoles, a partir de 2 milimoles yo ya hablo de hiperlactatemia y a partir de 4 milimoles yo ya puedo tener una acidosis láctica. Algo muy importante es que nosotros entendamos que el lactato realmente es un marcador tardío de hipoperfusión, entonces nosotros no podemos esperar a que el paciente haga hiperlactatemia para empezar a actuar y ese es uno de los principios de por qué la monitoría ha cambiado en el tiempo. Entonces, pues lo que les decía, esto se debe tener en un contexto específico de qué le pasó al paciente, qué patologías tiene base, en qué momento de la patología estamos nosotros y para así pues poder hacer como la adecuada evaluación. Con respecto a la saturación venosa de oxígeno, pues recordemos lo que les decía, cuando aumenta la extracción de oxígeno, la saturación venosa de oxígeno pues empieza a caer. La saturación venosa de oxígeno nosotros realmente la medimos a nivel de la arteria pulmonar, entonces la medimos con un Swan-Ganz. Sin embargo, se puede medir también a nivel de un catéter venoso central, se llama saturación venosa central de oxígeno, es más o menos 2 o un 7% inferior a la saturación venosa de oxígeno. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el lactato y la saturación venosa central de oxígeno no son marcadores intercambiables de oxigenación y perfusión tisular, pero sí se pueden interpretar en conjunto, entonces ya ahorita les voy a mostrar una tabla de cómo podemos hacer, pues digamos, como la evaluación de estos pacientes y definir cómo estamos, o pues como en qué parte de la gráfica tenemos al paciente y qué es lo que necesita en ese momento determinado. Con respecto a la diferencia venoarterial del CO2, es la diferencia que hay entre la presión parcial del CO2 en la sangre venosa y en la sangre arterial, y su valor normal debería ser de 2 a 6. Realmente esta diferencia es proporcional a la producción de CO2. Entonces, como es proporcional a la producción de CO2, es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Eso quiere decir que si yo tengo este delta de CO2 mayor de 6, lo que tengo afectado o lo que tengo caído es el gasto cardíaco. Y, de todos los índices que les he hablado, mantener este índice elevado en el tiempo sí se ha asociado con un aumento de la mortalidad de los pacientes. Con respecto, pues, a la diferencia venoarterial de CO2 y a la diferencia arteriovenosa de oxígeno, realmente lo que nos va a indicar este delta, o pues, no mentira, este cálculo, es cuánto oxígeno se consume por cada CO2 que yo estoy produciendo. Entonces, en el metabolismo aeróbico, en teoría, eso debería ser igual a 1. En hipoperfusión hay una cosa específica, es que yo aumento, yo disminuyo el VO2, o sea, el consumo de oxígeno, pero también disminuyo la producción de CO2. Sin embargo, esa disminución de la producción de CO2 es mucho menor, o sea, no alcanza a ser significativa. En cambio, ese VO2 que yo estoy produciendo sí aumenta de forma significativa. Entonces, cuando yo tengo esta división mayor de 1.4, lo que estoy teniendo es un paciente que está en metabolismo anaeróbico. Hay otra literatura y un artículo, creo que les puse más adelante, dice 1.6, pero bueno, pues se mueve como por esos rangos.
Y esto era lo que les decía. Nosotros tenemos un lactato, pero la idea es que nosotros tengamos diferentes marcadores que nos ayuden a ubicar a un paciente en un escenario específico y ahí sí podamos como tomar las decisiones adecuadas para la condición del paciente. Y otra cosa que es importante es que siempre que nosotros hagamos algo, primero pues tenga sentido y segundo miremos que lo que nosotros estamos haciendo está sirviendo o no está sirviendo. Siempre se tiene que hacer como un reassessment de lo que le está pasando al paciente. Entonces, digamos, lo que les decía aquí, el lactato, entonces, digamos, vámonos para el escenario patológico, que sería un escenario con un lactato mayor de 2, y ahí lo que tenemos que mirar es cómo está la saturación venosa de oxígeno, si la tenemos disminuida o si la tenemos aumentada. Pues realmente si la tenemos disminuida, entonces podemos mirar cómo está ese delta de CO2, si está menor de 6 o si está mayor de 6. Si está mayor de 6, lo que les había dicho, o sea, digamos como en esta gráfica, sería uno de los peores escenarios porque entonces un paciente que se le está cayendo el gasto cardíaco y que además tiene disoxia. Y bueno, así se va interpretando todo el resto de la gráfica de acuerdo a lo que vayamos pues encontrando en nuestro paciente. Y con esto, pues como con este encasillamiento, lo que podemos hacer es tomar decisiones, intervenir al paciente para que la condición hemodinámica no se siga deteriorando en el tiempo y no lleguemos a los estados de incoherencia hemodinámica que vamos a hablar al final. Con respecto pues a la monitoría hemodinámica en el perioperatorio se define tal cual como la monitorización hemodinámica que describe la medición en tiempo real de las variables cardiovasculares y de los parámetros dinámicos de respuesta a los fluidos para guiar la administración de fluidos intravenosos, vasopresores y terapia inotrópica. Esa es pues como la definición que sale en los artículos. Podemos monitorizar muchas cosas, la monitoría de la presión arterial se puede hacer invasiva, se puede hacer no invasiva. La no invasiva es la que hacemos todos los días, se puede hacer con oscilometría o con un método de clamp, que es con un cuffcito o con un tensiómetro pequeño que se pone a nivel del dedo. Realmente la oscilometría es buena, la oscilometría, el valor más confiable que nos va a dar es la presión arterial media, la sistólica y la diastólica son como unos subrogados, pero digamos que pues de sus desventajas, que de acuerdo al contexto pues no sería desventaja, es que claramente no es constante en el tiempo. El uso, o el método de clamp sí nos puede dar una presión arterial que sea constante en el tiempo y ya ahorita cuando hablemos pues de esa parte en específico les explico cómo se hace. El gold estándar pues para medir la presión arterial, el catéter intraarterial siempre se debe poner a nivel de la aurícula derecha, siempre se debe poner a 0 pues como para regularlo con la presión atmosférica y siempre se debe amortiguar. Porque cuando nosotros no tenemos en cuenta esta amortiguación, podemos estar haciendo interpretaciones erróneas de la línea arterial. Entonces, invadimos al paciente y estamos viendo la curva, pero no la estamos interpretando adecuadamente. Entonces, esta sería la curva normal. Sin embargo, si yo tengo una curva infraamortiguada, vean lo que va a pasar. Entonces yo tengo, esta es la curva normal, la roja, esta es la infraamortiguada, yo estoy sobreestimando la presión arterial sistólica, estoy infraestimando la presión arterial diastólica y estoy sobreestimando la presión de pulso. Entonces esto me está haciendo tomar decisiones erróneas con mi paciente. Por el otro lado, si ay, esto no pasó, no. Ya, así ya. Si la onda de pulso no está sobreamortiguada, infraamortiguada, sino sobreamortiguada, nos va a pasar algo muy parecido, pero lo que va a pasar es que vamos a infraestimar la presión de pulso. Porque lo que estamos haciendo es infraestimar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica la estamos sobreestimando. Entonces eso pues son como detalles técnicos, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Con respecto a la presión venosa central, la presión venosa central se mide con un catéter venoso central, con un transductor, también se debe poner a 0 con la presión atmosférica y realmente el catéter venoso central y la presión venosa central habían perdido un poco como de protagonismo cuando empezó a salir la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, porque dijeron, no sirve para mirar líquidos, entonces, respuesta a líquidos, entonces no sirve, pero no es cierto. Realmente nos sirve para medir otras cosas. Con el catéter venoso central y con la presión venosa central podemos hacer un estimado del volumen de fin de diástole y eso nos va a dar un reflejo de cómo está quedando el ventrículo derecho al final de la diástole. Realmente sí no tiene buena evidencia para evaluar la respuesta a líquidos y lo que les decía, algo muy útil es la saturación venosa central, eso nos va a ayudar pues como a tomar decisiones en muchos casos, entonces es importante que lo tengamos en cuenta.
La idea es que siempre la midamos aquí, donde dice punto Z. En este punto lo que se está reflejando es como la presión final del ventrículo antes de que empiece la sístole. Entonces, en el punto Z, que es como la base de la onda C, es donde deberíamos medirla. Con respecto a las presiones de la arteria pulmonar, se hacen con un catéter de arteria pulmonar. Como su nombre lo dice, pues la idea es que la punta de ese catéter quede a nivel de la arteria. Ya no se usa con tanta frecuencia porque es un procedimiento invasivo, porque han salido otros subrogados que no son tan invasivos, que pueden, pues que como que han demostrado un buen rendimiento a nivel como del monitoreo hemodinámico de los pacientes, pero sin embargo, pues sigue en uso. Podemos medir la presión sistólica y diastólica de la arteria pulmonar, podemos medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que nos daría como un subrogado del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces ya con esto lo podríamos determinar. Con el central determinamos el del derecho. Recordemos que el Swan-Ganz tiene dos puertos, por así decirlo. Entonces, pues ese mismo mide la presión venosa central y mide también la presión de la arteria pulmonar, y así podemos mirar cómo están quedando al final de la diástole ambos ventrículos. Con respecto a la presión de llenado sistémica media, esto es un concepto que es muy interesante, es la presión pues a la cual las presiones del sistema arterial y venoso se equilibran en cualquier parte del sistema diferente al corazón y al pulmón cuando hay un flujo cero. Entonces, lo que diríamos es que su valor normal está entre la presión arterial media y la presión venosa central, más cercano hacia la presión venosa central, y nos habla mucho del volumen estresado. Entonces, nos habla de la respuesta a líquidos. Sin embargo, cuando uno se va a mirar en la práctica, pues medir la presión de llenado sistémica media es complicado, pero sí es importante, pues me pareció importante traerles algo, y es como la presión sistémica de llenado y la precarga se pueden relacionar. Digamos, ustedes ven aquí las líneas, la azul y la roja, nos están hablando de eficiencia ventricular, o sea, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Vean cómo si por alguna razón la eficiencia del ventrículo ventricular se nos cae al mismo volumen, o sea, la misma presión media de llenado sistémico, se me cae, o sea, se me va del punto A al punto B, y es un paciente que tiene entonces mucho más riesgo de hacer congestión a nivel de los órganos. Esto realmente solamente es un resumen de todo lo que ya les dije. Yo les paso la presentación y ahí lo pueden revisar. La monitoría del flujo, entonces la monitoría del gasto cardíaco se puede hacer invasiva, mínimamente invasiva o no invasiva. Cuando hablamos de mediciones invasivas, entonces está la termodilución de la arteria pulmonar. Como su nombre lo dice, pues tenemos que tener un catéter de arteria pulmonar. Y la otra forma de hacerlo es con la termodilución transpulmonar, que aquí lo que necesitamos tener es un catéter venoso central y una línea arterial. Esto se basa en un principio, pues en una ecuación que es la ecuación de Stewart-Hamilton, y la ecuación de Stewart-Hamilton lo que me dice a mí es que si yo pongo en un lado un líquido, un líquido que yo sé su temperatura, que sé su composición, que sé su concentración, y lo mido al otro lado, pues veo que no tengo al final de lo que tenía al principio, y ahí ya medí pues el gasto cardíaco de una manera invasiva. De la manera mínimamente invasiva, entonces está descrito hacerlo con una línea arterial, hacerlo con Doppler transesofágico, con la línea, con la curva de la línea arterial nosotros podemos estimar el volumen latido, y de manera no invasiva con el COF, con el método del clamp, podemos obtener realmente es como un trazo de línea arterial. Lo que esto hace es buscar como un punto de equilibrio en el cual haya presión a nivel de las arterias interdigitales, pero no se ocluyan completamente. Entonces ahí podemos tener un trazado pues que sea continuo en el tiempo. Están los métodos de bioimpedancia y bioreactancia y el tiempo de tránsito de la onda de pulso. Sin embargo, pues estos dos de lo que encontré, pues no se utilizan tanto en la práctica nuestra, o sea, en la anestésica. Con respecto a la clasificación del análisis de la onda de pulso, entonces puede ser invasivo, como lo ven en la gráfica, mínimamente invasivo o no invasivo con el COF. Con respecto al tipo de calibración, recordemos que hay unos que hay que calibrar al ambiente, hay unos que vienen internamente calibrados, que es con un software que trae cada uno pues, de los monitores, y hay otros que sencillamente no se calibran, que es el del COF. Y lo otro es la necesidad de equipos asociados que tengamos. Algunos pues simplemente no necesitamos ningunos, en otros necesitamos solamente un monitor, y en otros necesitamos un sensor específico y un monitor, y eso pues se traduce en costos.
Con respecto a la monitoría del volumen, recordemos que el volumen de fin de diástole global va a ser la cantidad de sangre pues, que queda al final de la diástole y lo que nos va a reflejar es la precarga. Entonces, cuando nosotros hablamos de líquidos en el cuerpo, también es importante que tengamos en cuenta el agua extravascular pulmonar. Puede aumentar por mecanismos de presión hidrostática, por fuga capilar, por aumento de permeabilidad capilar, pero lo que les quería mostrar aquí es cómo esta curva de Frank-Starling, la de Frank-Starling está abajo, la de arriba es una curva de Mari, algo. Pero lo que les quería mostrar aquí es que si yo tengo un paciente en la curva de Frank-Starling aquí abajo, es decir, un paciente que me responda a líquidos y le pongo líquidos, yo no voy a tener cambios en el volumen de líquido pulmonar. Sin embargo, si yo estoy aquí en la parte de arriba de la curva de Frank-Starling, que es un paciente que ya no me está respondiendo a líquidos, porque por más de que yo ponga líquidos, esto ya no va a ir más para arriba en pendiente, lo que sí voy a generar es un aumento del agua pues del líquido, sí, del agua a nivel pulmonar. Entonces, pues todo esto es importante porque en los pacientes que estén en SDRA, que estén en sepsis, pues lo que vamos a hacer con los líquidos, esto es un manejo que tiene que ser como muy guiado por los objetivos para que no vayamos a generarle al paciente un edema pulmonar. Con respecto pues a la respuesta a fluidos, lo que les decía, la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, la misma curva de Frank-Starling que ya les expliqué. Si nosotros estamos aquí abajo, entonces estamos hablando de un paciente que responde a líquidos y si estamos aquí arriba, pues estamos hablando de un paciente que no responde a líquidos. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a determinar? Entonces, con la variabilidad de la presión de pulso, entonces yo la presión de pulso máxima, la presión de pulso mínima, y esto va a estar dado en un ciclo respiratorio, entonces este paciente tiene que estar ventilado, preferiblemente con un volumen tidal de 8 cc por kilo, ya ahorita les digo las otras condiciones, pero entonces yo voy a medir la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad de la presión sistólica, y eso me va a dar a mí un número. Si ese número es mayor a 13, algunos artículos dicen 15, ese paciente responde a líquidos. Si es menor a 9, ese paciente no responde a líquidos. Sin embargo, entre 9 y 13, sobre todo, queda como una zona gris en la que tenemos que mirar pues, o individualizar a cada paciente si le vamos o no le vamos a poner líquidos, porque es, lo que les dije, una zona gris. Entonces, cosas que estos pacientes sí o sí tienen que tener para que nosotros podamos medir estas variables. Uno, no tener ventilaciones espontáneas cuando los estamos pues, ventilando. Dos, no estar arrítmicos. Tres, tener un volumen tidal que realmente describen, antes describían mayor a 8, ahora lo ponen como 8. Que el paciente tenga el tórax cerrado, que el paciente no tenga hipertensión intraabdominal y lo que les decía de la zona gris. Entonces, bueno. ¿Cómo voy a aplicar yo todo lo que les acabo de explicar? Pues todos los conceptos fisiológicos y toda la monitoría que ya vimos. Realmente, pues en la literatura hay muchas formas de integrar todo lo que yo pues les estaba explicando ahorita. Este es uno de los ejemplos de cómo lo vamos a poder integrar. Entonces, yo tengo un paciente, tiene una línea arterial. A ese paciente, bueno, ya le calibré la amortiguación de la línea arterial y le vamos a evaluar el índice de volumen sistólico, entonces nos vamos a ir hacia el lado primero de la izquierda. Entonces, un paciente con un volumen sistólico, con un índice de volumen sistólico menor de 35, entonces vamos a mirar si ese paciente me va a responder o no me va a responder a líquidos. Si el paciente me cumple las características que les acabo de decir, entonces lo puedo hacer con la variabilidad de la presión de pulso, con la variabilidad del volumen sistólico. O si no, pues entonces lo puedo hacer con challenges de líquidos que pueden ser grandes o pequeños, los baby se describen como bolos de 100 cc, los más grandes de 250 cc, o con una elevación de las piernas que le aumente todo el retorno venoso, que vuelva, y miramos si el paciente responde a líquidos. Si me responde, entonces ya ese paciente lo que necesita es líquido, me voy para esta parte. Si no me responde, entonces esa paciente lo que tengo que mirar es cómo está la contractilidad. ¿Cómo la vamos a mirar? Entonces, la podemos mirar de varias formas, lo que les decía al principio, el DPDT, hay pues varios monitores que lo dan, entonces el DPDT nos va a dar un número que puede ser, que está, pues digamos, como entre 0.9, 1.3 o 1.4, entonces nosotros vamos a mirar, cuando está menor de 0.9, ese paciente no está teniendo una buena contractilidad, entonces con ese paciente pues me voy por un inotrópico. Si ese paciente definitivamente sí se está contrayendo bien el corazón, entonces lo que vamos a mirar es el tono arterial y ya me voy para el otro lado de la gráfica. Entonces, ¿cómo está el tono arterial? Vamos a mirar entonces la elastancia arterial y vamos a mirar
la resistencia vascular sistémica. Si yo tengo esto caído, mi paciente está hipotenso, entonces en ese contexto le voy a poner un vasopresor. Pero para nosotros llegar a hacer todo este análisis realmente y poder hacer sobre todo la reevaluación de si lo que hicimos está bien, tenemos que entender todo el trasfondo fisiológico o fisiopatológico que tiene detrás. Y allí es cuando ya empezamos, o pues cuando llegamos al concepto de lo que es la coherencia hemodinámica. Entonces, la coherencia hemodinámica lo que me dice a mí es que yo voy a tener coherencia, es como un equilibrio o una fisiología adecuada entre todo lo que es macrohemodinámico, que les había dicho al principio, lo que es microhemodinámico y lo que es a nivel celular, que sería como metabólico, ATP, lactato, etcétera. Entonces, cuando yo no logro cumplir esa meta, el paciente está en una incoherencia hemodinámica. La incoherencia hemodinámica, por definición, pues es como una alteración observada en pacientes en quienes a pesar del restablecimiento de la función macrocirculatoria tras la reanimación, persiste el deterioro microcirculatorio o el deterioro celular. Entonces, lo que hay que hacer primero, lo que les dije, una evaluación integral del paciente. ¿Qué le vamos a medir? Lo que tengamos para medirle al paciente, como nosotros hayamos individualizado que el paciente tenga que estar invadido o hasta qué punto. Entonces, yo ya tengo todas mis variables macros, mis variables micros. Hay una variable de la que yo no les hablé, claramente el POCUS, la ecocardiografía, nos va a dar muchas, pues como variables, información sobre el paciente. Entonces, también si se tiene, pues se debería utilizar. Pero bueno, entonces yo hago la evaluación integral del paciente y con toda la evaluación del paciente, que yo ya tengo como macrohemodinámicamente reanimado, me voy a encontrar con 4 escenarios del paciente. ¿Listo? Entonces, en el primer perfil de incoherencia hemodinámica sería el paciente, lo que les dije, yo ya le restauré la macrocirculación, sin embargo, a nivel de la microcirculación no hay, o sea, no se ve ¿cómo se dice? Como esa coherencia. Pero el paciente sí tiene, o sea, como esa incoherencia, está haciéndome una hipoxia celular, entonces, como la microcirculación está alterada, la célula está haciendo hipoxia, y esto pues tiene sentido, porque la microcirculación no está funcionando, entonces a la célula le toca hacer metabolismo anaerobio. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de esto? Entonces, tengo un paciente que macro puede estar bien, pero entonces tengo un paciente que el tiempo de llenado capilar no está adecuado, que el lactato está mayor a 2, que tiene la presión, pues el delta o la diferencia veno-arterial de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno mayor de 1.6 o de 1.4, lo que les había dicho. Entonces, ese es el primer tipo. ¿Listo? El segundo tipo, entonces, es un paciente al cual yo ya pues como le mejoré la macrocirculación. La microcirculación está anormal, pero la célula está haciendo una compensación. Entonces tenemos lo mismo, lo que les decía, una incoherencia de la macro y la microcirculación, una hipoxia que para ese momento va a estar oculta. Entonces, digamos que el punto clave es que en este paciente lo que podríamos encontrar sería un lactato que para este momento esté menor de 2. Pero es un paciente que igual está en incoherencia hemodinámica. Con respecto al perfil tipo 3, lo que tenemos es un paciente con la macrocirculación, la tenemos bien, la microcirculación, pues el paciente como que aparentemente perfunde, el gasto como que está bien, pero cuando nos vamos a ver todos los marcadores de hipoxia celular, pues el paciente está en una hipoxia celular y es por un efecto que es netamente citopático. Y ya en el tipo 4, entonces nada es coherente con nada. El paciente no tiene coherencia de la macro ni la microhemodinamia y ya la célula está en una hipoxia pues, celular, valga la redundancia, que es compleja y tampoco tiene ninguna coherencia con la microcirculación. Realmente, los mismos autores pues, que hablan de la coherencia y la incoherencia hemodinámica dicen que no es tan sencillo como el abordaje de los pacientes y no es tan fácil encasillarlos. Pero cuando yo logro, de cierta forma, encasillarlo con la mayoría de los parámetros que me encajen para un tipo o para el otro, pues lo que va a pasar después es que yo tengo que hacer un manejo. Entonces, en ese manejo, lo que nosotros vamos a ver es un acople de la circulación y la perfusión. Entonces, la circulación y la perfusión pueden estar bien acopladas, medianamente bien acopladas o mal acopladas. Si estamos, bueno, entonces la flechita roja, circulación, la flechita verde,
la perfusión tisular. Si yo me voy aquí a la última parte y yo aumenté la circulación y disminuí la perfusión tisular, el acople es completo, o sea, están completamente desacoplados y eso quiere decir que la terapia que nosotros estamos haciendo para ese momento no está funcionando y que es una terapia que debemos cambiar. Cuando el acople está medianamente, pues como levemente acoplado, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar qué le estamos dando al paciente y cómo lo podemos optimizar, que realmente es un escenario muy similar al acople circulación-perfusión moderada. Y el acople circulación-perfusión, que es severo, que tiene un buen acople, puede ser un buen acople positivo o un buen acople negativo. En el positivo, pues entonces yo aumenté la circulación, aumenté la perfusión tisular y en ese contexto, entonces lo que yo estoy diciendo es, bueno, lo que yo hice ya le está funcionando al paciente, ya lo estoy pudiendo como sacar de su estado de incoherencia hemodinámica y el escenario, pues último sería todo lo contrario, que sería lo que no queremos, que es que el manejo que nosotros instauramos, pues no está siendo pues, adecuado, eso, successful. Y lo que tenemos que hacer es volver, pues, como a mirar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hay un artículo que realmente nos da esta gráfica que pareciera sencilla, pero realmente es el principio de todo. Entonces, un paciente que tiene un choque circulatorio, yo empiezo a reanimar ese paciente, luego, entonces, empiezo a evaluar lo macro, lo micro y lo celular. Entonces, clasifico al paciente en una incoherencia hemodinámica. De acuerdo a esa clasificación de incoherencia hemodinámica, yo empiezo un manejo y después miro cómo está el acople de la circulación-perfusión del paciente para mirar si cambio o no cambio ese manejo. ¿Listo? El manejo pues realmente va a ser de las macrovariables, de las microvariables, de todo lo que nosotros podamos intervenir. Este artículo realmente lo que nos da es como un algoritmo chiquito que nos dice, bueno, váyase por un kit básico de lo macro, luego váyase para lo micro y finalmente pues individualice a su paciente. Eso es lo más importante. Y sobre todo hacer aquí al final, no sé si ustedes ven que estas flechitas son circulares, todo esto lo tenemos que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer y todo lo que nosotros le hagamos al paciente lo tenemos que evaluar y reevaluar para mirar si de verdad le está sirviendo. Esta gráfica realmente lo que hace es integrar el acople ventricular arterial al manejo que nosotros le vamos a dar al paciente. Entonces, lo que nosotros podemos tener es un acople ventricular arterial disminuido, menor a 1, o adecuado, o que va mejorando, mayor a 1. Entonces, conforme yo tenga la elastancia arterial o la elastancia ventricular, voy a mirar si el paciente lo que necesita es un vasopresor, si lo que necesita es un inotrópico, si por el otro lado lo que necesito es darle un inodilatador o un vasodilatador. Listo. Entonces, bueno, a manera de conclusión de la charla, pues realmente el abordaje hemodinámico de los pacientes siempre tiene que ser individual. La idea es que la monitoría hemodinámica sea precisa o nosotros intentemos ser lo más precisos con el paciente que tenemos al frente de acuerdo al momento en que lo tenemos al frente. Nosotros, lo que les decía, es súper importante que entendamos lo normal, que entendamos los conceptos básicos para que cuando esto se altere, pues nosotros podamos intervenir y eso sea pues adecuado para el paciente. Las metas ya hace mucho tiempo dejaron de ser macrohemodinámicas, ya tenemos que ir pues como mucho más allá. En la actualidad nosotros contamos con muchas formas para monitorizar a los pacientes, hay unas más avanzadas, hay unas más básicas, no todos ameritan todos, entonces pues lo mismo, individualizar. Hay que tener diferentes monitores, por lo que les decía, pues como tomar como un árbol de decisiones entre más cosas que yo entienda tenga en ese momento, pues voy a poder beneficiar el desenlace del paciente. Y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones basadas en cómo tenemos al paciente al frente y en la reevaluación. Eso es súper importante. Y lo otro es que las nuevas tecnologías están, que siguen desarrollándose, que son aliadas, que tenemos que acostumbrarnos pues como a que van a entrar. De hecho, olvidé decírselos, pero hay una aplicación que se llama iElastance, por si quieren descargarla, uno puede, le mete los parámetros en el celular y ella calcula la elastancia y con la elastancia nosotros podemos mirar, pues digamos, guiar fluidoterapia, guiar la condición del paciente. Y ya, esta es la bibliografía. Yo sé que es un tema muy largo, pero pues muchas gracias. No sé si